128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile, transmitiendo en vivo. La 11ª temporada. Ok, ya son 12:31, entonces ya tengo derecho a enchilarme, ¿no? No, ya no. ¿Ya me puedo enchilar? No, te enchilaste. Ay, vamos a romper Bueno, sí, lo bonito. pero ok. Ana Mar Orihuela es in the house, ya saben que es nuestra psicoterapeuta. Y hoy vamos a hablar de que en realidad la lucha no es contra alguien más, siempre es contra uno mismo. Así es. De hecho, les quiero hacer una pregunta para empezar este tema. Ay, Dios mío, vas. Examen sorpresa, cuentavientes. No es cierto. Bueno, para los cuentavientes y para ustedes. A ver, platícanos una meta que han logrado en su vida y por la cual se sientan orgullosas. Y tú también, cuentaviente. O sea, algo que has logrado. Una meta que han logrado en esta vida y que así se es. sienten Y por lo orgullosos. cual te sientes orgulloso. Platícanos. Chapo dice su casa. Ok. ¿Se vale? Bien. A ver, Rebeca. Estoy pensando, tengo varias. Yo por haber formado hace 15 años una compañía que hoy sigue existiendo, que sigue creciendo, que tiene 90 personas y que no hemos perdido el foco y la filosofía por la cual empezó, que es servir a los demás a través de contenidos educativos. Padrísimo. Ese es mi gran orgullo. A ver, tú, Rebeca. ¿vas? Yo haber levantado este programa muy cañón. No, neta. Ok. O sea, antes de que tú llegaras yo estaba en un hoyo. ¿o qué? No levantarlo en ese sentido, sino darle un plus para hacer una radio diferente. Esa ha sido una meta que me propuse hace Muy 2 bien, años. Muy bien. Ok, a ver, la pregunta 2. ¿Qué fue lo más difícil con lo que te enfrentaste? ¿Qué dirías que fue lo más difícil? Yo, Ajá, con el miedo sí. de pensar que no podía. Ajá. Sí. Ese fue mi reto más grande. Así es. Siempre, ¿eh? Siempre. Sí. Claro. Todos los años, 15 años. Ok. Hasta hoy. Yo creo que ese es el de todos, ¿eh? No, Sí. cada quien el suyo. No, pues en seguridad ¿Cuál es el también. tuyo? Ese mismo. O sea, ¿será que sí? No, ¿y qué tal si no sale? Los ¿y qué tales? Me han boicoteado toda mi vida. Ok. Eso justamente es el mayor reto para las metas que todos tenemos. Enfrentar esos miedos, esta parte que te dice no puedes, esta parte que te convence de que en realidad ni lo quieres. Entonces justo vamos a hablar de esto. Seguramente porque además todos empezamos el año siempre buscando nuevos objetivos. ¿Qué te estás planteando hoy, cuentaviente? ¿Qué quieres? Estás queriendo, ya sabes, viajar, hacer un ahorro, irte a vivir con tu pareja, estás queriendo empezar un nuevo negocio. O sea, ¿qué es lo que estás planteándote como una meta de este año? Creo que todos nos planteamos siempre metas en los inicios, ¿no? ¿Qué quieres este año? Deberíamos de plantearnos qué es lo que estás queriendo este año. Y cuando empieza esto y empiezas a elegir las metas, la verdad es que no te das cuenta que muchas veces la batalla no tiene que ver con lograr y tener contacto y hacer los medios para que se abran los caminos y tener la relación y buscar los recursos. O sea, eso es algo realmente fácil cuando la batalla contigo ya la libraste. O sea, cuando ya estás tú convencido de que puedes, quieres y que vas a ir por esa meta, la verdad, las cuestiones externas para lograrlas se abren, llegan, se facilitan los caminos. Entonces, hoy vamos a hablar de herramientas para vencernos a nosotros mismos y cuáles son estos factores de cambio, estos motores de cambio y cómo lograr de manera práctica, pues, vencernos en nuestros miedos y en nuestras inseguridades y en nuestras dudas y en nuestra falta de fe. Y bueno, a ver, vamos con la primera. Así es. La primera es, los factores que impiden el cambio es falta de confianza. Totalmente. Impresionante. Claro. ¿Cuántas de estas cosas que te has planteado y que son sueños en tu vida
que vienes arrastrando, comprarte esa casa, tener esa pareja, irte a vivir con ella, bajar de peso, o sea, hacer ejercicio. ¿Cuántas de estas metas y estos sueños que tienes tienen que ver con una falta de confianza en que en realidad lo puedes hacer? Pero lo que yo decía, traemos arrastrándolos. ¿Y qué tal si? Así es. No puedo pagar luego el enganche. ¿Y qué tal si las rentas mensuales no puedo cumplir con él? ¿Y qué tal? Todo es ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si? Así es. Y te quedas inmóvil y no haces nada. Sí, como siempre planteando escenarios catastróficos donde tú no exacto. puedes, estás carente y no puedes lograr. Por falta de confianza. Y sabes también que otra cosa de falta de confianza es, por ejemplo, nadie cambia en realidad o no se puede en realidad hacer un cambio. Como que, por ejemplo, ¿cuántas de ustedes o cuántos de ustedes que se han planteado la meta de hacer ejercicio, de bajar de peso, cuántos realmente confían en que eso se puede lograr? O sea, hay una imagen de ti gorda o hay una imagen de ti siempre rentando o siempre teniendo parejas destructivas en las de, en realidad, no creo de fondo que eso que anhelo sea verdad. Claro. O cuántas veces, Ana Mar y cuentavientes también, y Luisa, dime si no. Sí. ¿Cuántas veces también le echas la bolita al otro, no? No, exacto. Vas tú. Entonces yo me quedo atrás y el que ya le dijiste vas tú, ya está triunfando y tú atrás. O una idea grandiosa que tienes, por miedo o por falta de confianza, se la sueltas a otra persona y no la haces tú, no la dices. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, bueno, la falta de confianza es para poder caminar hacia una meta, necesitamos la fe en que se puede lograr. Claro. Y muchas veces, la verdad, no tenemos esa fe. O sea, yo quiero comprar un departamento, pero en realidad ni eso ni se puede hacer. La verdad está cañón. Está muy cañón. Realmente es muy difícil. Pero la verdad está cañón. Exactamente. O sea, en el fondo no crees en eso. Segundo factor, la excesiva autocrítica. ¿Cuántas veces estás en el camino de ese sueño y te la pasas diciendo lo que debes de hacer, como lo tienes que hacer, con mucha autoexigencia, con mucho miedo a equivocarte, a hacerlo mal, con un sentimiento de que si te equivocas entonces vas a ser no valioso, no merecedor? O sea, no somos muy perseguidores con nosotros mismos a la hora de hacer algo nuevo. Todos los que emprendemos algo a lo cual no somos diestros, ni fuertes, ni seguros, ni expertos, por ejemplo, el negocio en el que nos estabas platicando, o sea, todos tenemos una oportunidad de equivocarnos, de caernos, de corregirlo. En el camino vamos puliendo muchísimas cosas. Pero si no queremos equivocarnos y queremos hacerlo perfecto y tenemos una autopersecución del tamaño del mundo, mejor no hacer las cosas. Sí, claro, no voy a tratar porque como no soy experto, seguramente no me va a salir perfecto. Entonces, como no me va a salir perfecto, mejor no lo hago. Exactamente. ¿No? Y entonces lo descartas y prefieres no ponerte en la estadística de los fracasos, cuando en realidad siempre detrás de todos nuestros errores está la semilla de nuestras victorias y pues esta super autocrítica pues no nos permite avanzar. Claro. Otro factor que impide el cambio en nuestra vida, de eso que estás buscando, es la pérdida del rumbo, ¿no? O sea, realmente de pronto abandonamos nuestros sueños, nos confundimos, nos convencemos en que es más, nos perdemos. Empiezas el primer mes con la claridad de que lo que tú quieres es hacer tu ahorro para el viaje y ya después del mes y medio se te olvida, ¿no? O sea, pierdes el rumbo. No hay continuidad, No hombre. tienes continuidad. ¿Pero a qué se deberá esta parte? Porque en de realidad repente empieza así, el primer día del año, wow, ya me inscribí en el gimnasio, ya hice esto, ya voy a tomar cursos de esto. Igual vas una semana, ¿eh? Sí, bueno. Y claudicas. Es que en realidad eso es lo que justo quiero que nos planteemos. Uno, que observemos los factores que nos impiden ese cambio. ¿Qué es esto, no? Perdemos el rumbo. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿cuáles son los motores que te han llevado a conquistar esas metas por las cuales te sientes orgulloso? Y seguramente ahora que nos escribiste vamos a leer algunas de estas metas con las que el cuentaviente se ha sentido orgulloso y vamos a ver esos motores, porque en realidad estas cosas que se nos olvidan es porque no tenemos la voluntad de sostenerlos. Es porque no entendemos que siempre va a haber una parte que no quiere. O sea, en la conquista de cualquier meta, siempre tienes que considerar la parte con la que no quiere hacerlo. O sea, si no les gusta hacer ejercicio, y esto es real, y ya lo hemos platicado durante esta semana que ha sido dedicada a que el cuentaviente mejore y les demos las herramientas, ¿no? Si no te gusta hacer ejercicio, no se inscriban a un gimnasio. Mejor
eviten Vete comer a unas clases de baile. No, claro, algo que te guste te lata. Cómprate un perro, ¿sabes? Y vete a... Ajá, claro, cada ida a hacer pipí del perro caminas tus 20 minutitos. Es que sí, también. Plántate en la mañana, ¿no? Y en la tarde para sacarlo a pasear. A lo mejor eso te da más entusiasmo. ¿Quién decía lo de los propósitos? O sea, esos propósitos que Lucy ni te Romero. gustan, Lucy ni Romero. quieres hacerlos. Exacto. Y te los proponen, nada más te angustian. Así y ni los es. haces ni los cumples. Y luego la culpa de que no cumpliste con tus propósitos. Sí, y por eso también los olvidamos. O sea, Claro, perdemos el rumbo pierdes porque el en rumbo. realidad ni los quieres, o la parte que no quiere gana la batalla, Claro. ¿no? Ahora, hay veces que no los quieres y simplemente los pones en tu lista de deseos porque es algo que crees que necesitas. Es el deber ser, o que crees que necesitas. Ajá, claro. pero en realidad hay otra cosa que necesitas más. Pero bueno, seguiremos avanzando. Venga. La pérdida de rumbo y ya en la última, pues la comodidad, ¿no? O sea, la comodidad de yo moverme aquí rico, claro. Tu zona de confort, hija. Exactamente, es luchar contra la parte que está apoltronada en nuestra vida, ¿no? Claro. Que se siente dueña de nuestra voluntad. O sea, de pronto luchar con esa parte es muy difícil. Entonces, estos son los factores que impiden el cambio. Ajá. Ahora, es algo, para poder vencernos a nosotros mismos, hay que considerar muy fuerte que necesitamos motores de cambio. Sí, pues ¿Qué te mueve? Tu empuje, Exacto. claro, que te mueva. Y si nos damos cuenta, todas las cosas en nuestra vida que hemos logrado plasmar siempre tienen un gran motor. Y voy a hablar hoy de 3 combustibles. Venga. De 3 combustibles que parece que son negativos, a lo mejor un par de ellos, pero que en realidad pueden ser los grandes motores de nuestra vida. El primero, el enojo. Estoy totalmente de acuerdo. Claro. ¿Cuántas veces hemos salido de una situación por enojo? Sí, de ya. Hasta Sí, la- claro. Hasta la madre. Exactamente. Ya no puedo más. La Ya. gotita que Ahora derramó sí el ya me agua harté. es Estoy tu hasta motor. algo. Ajá, Sí. exacto. Y pones el límite y tomas decisiones y sales y te construyes. mueves. Harta de esto, enojado, frustrado. Sí. El enojo es un gran motor. Es un gran motor. Yo creo que si tu combustible es que estás enojado con la situación que vives, estás enojado con el peso que traes, enojado porque sigues rentando casa, enojado porque sigues planeando ese restaurante que tanto has querido y que no has podido, o ese negocio. O sea, utiliza ese enojo como un combustible, como un motor de cambio. El enojo te lleva a un movimiento hacia afuera. Así que no siempre es malo hacer las cosas desde ese motor. O sea, ese motor es un gran impulsor. Vale la pena que lo eches a andar y que lo pongas a trabajar para ti, porque el enojo te mueve. Claro. Me voy de aquí. Claro. Segundo, motor de cambio. La culpa. Sí, también. ¿Cuántas veces dejas de tragar por culpa? Sí, claro. Sí, claro. Y digo, no es que vamos a movernos desde ahí aguas, porque estos motores los puedes utilizar con conciencia, pero tú utilizas ese combustible, no ese combustible te utiliza a ti. Porque cuando nos acostumbramos a movernos solo por enojo, nos esperamos hasta llegar al límite, y ya que llegas al límite te mueves. Claro. Pero ya quieres escupir esa realidad. Y a eso no hay que acostumbrarnos, ¿no? Claro. O sea, Aguantarte. o sea, no hay que acostumbrarnos a llevar al límite y a utilizar que esos combustibles no nos utilicen a nosotros, sino a nosotros de manera consciente utilizar ese combustible, que es el enojo, que es la culpa, y la culpa este sentimiento a culpa es como una vergüenza, como un remordimiento, como una inadecuación, con un sentimiento de hice algo mal, estoy mal, me quiero mover, no estoy cómoda aquí. O sea, nadie que se sienta culpable se va a quedar ahí, en ese lugar. Pero muchas veces ni siquiera lo registramos. No registramos que sentimos este sentimiento de vergüenza, de culpa, ante eso que estamos haciendo, ante nuestra flojera, ante nuestra apatía, ¿no? Ante nuestro miedo. Entonces hay que utilizar la culpa. Ahora, si se dan cuenta, la culpa como un motor de cambio puede ser muy buena cuando nosotros la sentimos, cuando la registramos. Por ejemplo, un psicópata no siente culpa, no puede cambiar nada de su vida. Claro. No hay nada que pueda cambiar porque él simplemente no registra la no culpa. conecta, claro. No conecta. Entonces hay que conectarla, no le tengamos miedo y hay que utilizarla como un combustible. Y otro gran combustible de cambio, que ese sería... Es un combustible ideal. Este es claro, este es la inspiración. ¿Qué es? Pero, pues, ¿Cuál? Es el verdadero querer. Sí, güey. Cállense.
Ayer les tuiteé una cosa en la noche, muy, muy picuda, que estaba diciendo mi hija ayer y dije, ay, mira esta niña tan sabia. Dijo literal, no lo quieres tanto, porque si lo quisieras tanto, ya lo hubieras hecho. Sí. Y siempre es así, ¿no? Y siempre es así. Claro, porque cuando lo quieres y se coloca en una parte de ti donde no tienes duda, el verdadero querer es el gran motor de cambio porque viene del amor, de la voluntad. Por ejemplo, piensan en esos proyectos de los cuales hoy se sienten orgullosos. Seguramente, por supuesto que podía haber un componente quizá de enojo, de hartazgo con una realidad, no sé, probablemente culpa en algo, pero había un gran querer. Había un gran querer, miren, así lo dijo mi hija. Me dijo, you don't want it that bad, because if you did, you would have already done it. ¡Qué vida! ¿Puedo decir algo? Antonina, y yo, cállate, Antonina. Ayer vi un video que real. justo ejemplifica eso. Es el video de un bajista y dice, ¿cuál es tu pretexto para no tocar? No tiene mano. O sea, no tiene tiene del codo, ajá. Sí. Y toca y hace unos slaps padrísimos. Y justamente la imagen dice, ¿cuál es tu pretexto para no tocar? Si realmente quisieras tocar, Sí, lo harías, hombre, claro. Exactamente. por supuesto. Y es que Cualquier cosa. ¿Cómo colocar las cosas que decimos querer ahí, no? En este lugar donde no hay ningún pretexto, donde la voluntad funciona. O sea, ¿cómo colocar las cosas en el verdadero querer? Y eso es justamente lo que quiero que veamos hoy, ¿no? Cuando este es nuestro motor, tenemos paz, tenemos confianza y entusiasmo sostenido. No se nos olvidan las metas. O sea, cuando está en el verdadero querer, es como una voluntad, tiene una voluntad propia, porque nace del amor, o sea, del amor, del verdadero yo. Ajá. No aparece mi otro yo que me quiere convencer de que en realidad lo que hemos hecho es lo bueno, que dejemos de estar buscando cambios. No, o sea, es una certeza de vida. Ajá. Entonces te da paz, te da confianza y un entusiasmo sostenido. Algo muy importante del verdadero querer es que no es una meta de la mente. O sea, yo creo que debería de hacer ejercicio. Yo creo que yo debería, para ser más querido y para demostrar que soy valioso, tener un negocio y tener un dinero, comprarme un coche. Yo creo que la gente me querría, me vería mejor y vería que soy una persona si fuera flaca. Claro. O sea, no tiene que ver con yo creo desde mi cabeza. Tiene que ver yo quiero desde mi cabeza y desde mi corazón. O sea, el verdadero querer siempre conecta las dos partes. Las dos partes. Sí, claro, totalmente. O sea, no es una meta fría. Hija, no nos vayamos lejos. La fumada. Así es. Claro. Sí, o sea, no hemos dejado de fumar tanto. porque no queremos tanto. No queremos claro. tanto, porque neta si quisiéramos, No, ya lo te voy a habríamos decir por qué hecho. no queremos tanto. Porque aún, y agradezcamos a Dios, que nos sentimos bien. Cállate. Y este es el momento de dejarlo, cuando Cállate. te sientes bien. Exacto. ¿Te puedes callar? Por eso, Exacto. yo Oye. nada más te quiero asegurar, el día en donde estemos vomitando sangre, ¡Ay, cállate, o Rebeca! tosiendo Qué medio horrible lo que acabas de decir. porque es real. El día, ¡Cállate! porque así le pasó a un amigo. El día que tosió y sacó una asquerosidad de sangre, dijo, ya no voy a fumar. No. Corte A, se murió 3 años después de un Sí, sí, sí. enfisema. De enfisema. ¿Sabes qué? Ya me ¿Sabes? voy, ya me Entonces, voy. ahorita Eres la es lo vieja más importante. cagante que conozco. Es que es así Perdón, el rollo. perdón, Tiene que ser así, ¿no? Oye, a ver, es que, fíjense, como muchas veces necesitamos que algo en la vida nos conecte a ese verdadero querer. Por ejemplo, en este ejemplo, la fumada. ¿Cuántos que nos escuchan han dejado de fumar porque colocaron eso en un lugar? Bueno, yo soy una de ellas. Yo fumé 20 años. Y una experiencia de un aborto me hizo elegir dejar de fumar porque coloqué como una ofrenda a esa experiencia dolorosa en mi vida y a partir de ahí dejé de fumar. ¿Ves? ¿No? Pero conecté de alguna manera esta experiencia con algo que me movía muy profundamente en mi alma. Dedicamos Pues como entre eso. miedo de no poder embarazarte, entre culpa de, bueno, o sea, muy mal yo. Sí, podría ser. Hasta el querer, claro. Exacto, o como una memoria ante algo importante que no quería volver a vivir, ¿no? O sea, realmente cuando conectamos alma, corazón, mente en algo y es un ejercicio de conciencia, entonces existe la voluntad, porque de verdad yo al siguiente día de que viví esta experiencia como una decisión de vida, dejé de fumar y hoy tengo 5 años sin fumar. ¿Ve? Después de 20 años de fumar. Entonces, pero así nos pasa con las metas. De pronto hay que conectar con un querer que vaya y que siembre una semilla de fondo. O sea, todas nuestras metitas mentales ahí que
pensamos que porque nos va a ser más valiosos o porque lo hizo mi vecina o porque yo creo que eso está bien para los demás o esas nunca las vas a conquistar. O sea, realmente vas a perder el tiempo escribiéndolas en tu lista, vas a cargarlas años por años. A ver, ¿cuántos de ustedes llevan ese asunto de voy a poner un negocio o voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, sí, cargado años por años por años? Deja de ponerlo en tu lista. De acuerdo, ya no es lo que yo digo, ¿no? Deja de ponerlo en la lista. Claro. Deja de ponerlo y solamente entiende que solamente vas a lograr lo que de verdad conecte con tu corazón y para eso necesitas saber cómo llegar al verdadero querer. Primero, siéntelo. O sea, date un espacio para dialogar con eso que estás buscando. Recuerda siempre que hay una parte en ti que lo quiere boicotear. Tu parte carente, tu parte negra, tu lado oscuro, tu lado comodino, tu animal. O sea, todos tenemos ese, ¿eh? O sea, todos. No, aquí no existe nadie, ni por muy trabajado. La verdad que los que hemos trabajado horas nalga en la terapia, pues simplemente lo conocemos más y tenemos un poco más de dominio. Pero sí lo tenemos. Sí, claro. Y a veces igual de grande que siempre. Dialoga con tu partecita holgazana y floja. Exactamente. Que todos tenemos, claro. Y date cuenta que te vas a aventar un round con esa parte de ti mismo. Recuerda que las relaciones están siempre siempre son factores que llenan tus verdaderas necesidades. O sea, cuando tú contemples tus metas, siempre conecta y contempla tus relaciones, tus afectos. Si tu meta no está vinculada con el afecto, con el amor, con los vínculos, con el ejercicio del bien, no va a funcionar. Por ejemplo, este ejemplo que nos pusiste, Marta, de mi empresa. Seguramente esta empresa tenía un sueño de vínculos, de generar el bien, de crear afecto, de crear fuentes de empleo, de crear un bien para los demás. O sea, que tus metas vayan acompañadas de estos valores que te vinculen con los demás, que hagan un bien a ti, a tu vida, a los demás. O sea, considera el afecto con eso y date cuenta que todo proceso es un paso a paso, ¿no? O sea, nadie es experto en un territorio nuevo, así que deja de querer sostenerte, hacerlo perfecto, que no te equivoques, que lo vayas haciendo muy bien. No, en realidad eso no se espera de ti, te vas a levantar y te vas a caer varias veces. Entonces, bueno, esto es algo que tienes que considerar para poder lograr y te voy a dejar un ejercicio. En estos días, en esta semana, escribe diciembre del 2016. Es 31 de diciembre del 2016. Este año ha terminado para ti. Escribe lo que ha pasado para ti, fantástico, extraordinario, este año, y decrétalo en una hoja. Pero solamente si lo sientes. O sea, pon tres cosas. Este año fue extraordinario por estas tres cosas increíbles que vincularon. Si se me antojó, yo lo voy a hacer. Sí. Que contemplaron vínculos, contemplaron verdadero querer y un crecimiento realmente sostenido. Y bueno, quiero también invitarlos, cuentavientes, porque puede ser un año para trabajar la autoestima. Entonces, empezamos los diplomados el 19 de enero. Vamos a trabajar autoestima. Vamos a hacer un viaje a la niña interna, vamos a trabajar las relaciones de codependencia, y esto empieza el 19 de enero. Te voy a dejar los teléfonos, cuentaviente, para que formes parte de este grupo y de esta experiencia. Es el 2455-4146 y 2455-4147 para que puedas llamarnos y pedir informes. Te queremos dar los informes de este proceso. Son 6 meses. Ya sea de trabajo con la niña, ya sea de trabajo con las relaciones y el hambre de hombre. Y ahora vamos a abrir un grupo de niños y de adolescentes para trabajar con autoestima, con las emociones. Así que puede ser un año de herramientas de autoestima para ti. Ya les mandé toda la información en Twitter y es @AnamarOrihuela con H o anamarorihuela.com.mx. Así es. Gracias, Marta. Ay, los amo. Feliz Día de Reyes. Vamos a hacer ese ejercicio. Sí, totalmente. Qué mal humor. Qué bonito. Gracias, Ana Mar. Gracias, felicidades Marta. por tu panza de Isabel. Gracias. 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Bye. Adiós.
128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a 1000 por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más, cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016. Una revista de Marta de Baile.